Bienvenidos a Asesorías Académicas de Ingeniería de Métodos. En este caso, la unidad 5 para los estudios de métodos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este caso? Es el registro y examen crítico de los modos. Bueno, antes de esto, el estudio de métodos. ¿Qué es? Es el registro y examen crítico de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo en un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces y de reducir los costos. Esto pues ya se los había explicado un poco, que es para mejorar los procesos, economizar más y en fin, para optimizar los procesos. El proceso básico para resolver cualquier problema tiene 6 etapas, que es definir el problema, recoger todos los datos, examinar los hechos, considerar las soluciones posibles y elegir una. Aplicar qué hay en lo resuelto y mantener en observación los resultados. Las sucesivas etapas básicas de estudio del trabajo son 7. Las mismas: seleccionar, registrar, examinar, idear, definir, implementar y mantener el uso. Es igual. Bueno, para la estación del trabajo, esto más adelante se los voy a explicar para que entiendan el balanceo de la línea o balanceo lineal. Bueno, en lo que vamos a necesitar en este caso son los símbolos con los que nos vamos a identificar para hacer el diagrama de flujo de proceso, que lo vamos a hacer en una organización o para dicho proceso. Tenemos que tener en cuenta cada uno de los significados de cada símbolo. Entonces, en el origen es un triángulo, una operación pues es un círculo, una expresión un cuadro. En el primero es para definir el paso previo que da origen al proceso. Este paso no forma en sí parte del nuevo proceso, es origen o puede ser fin. Operación es simplemente que se hace en dicho proceso, eh, en cualquiera de sus características. eh, es cuando se une o se agrapa o se desune para otra operación, un transporte o almacenamiento. La inspección, hay una inspección cada vez que una forma o documento se examina para definirlo o para verificar su calidad o cantidad o características. Entonces, acá hay que tener en cuenta en esa parte que es corregir inmediatamente los errores, rechazar la forma o el documento, devolverlo, que es el error sea corregido, comparar con otros documentos, en fin. Entonces eso nos ayuda a inspeccionar, a hacerle una inspección al producto y devolverlo. Si llegado el caso, el producto está malo. El transporte es una flecha hacia la derecha o, bueno, en fin, es una flecha. Hay un transporte cada vez, esto es un desplazamiento. La D es una demora que ocurre dentro de dicho proceso, un embotellamiento. El, el almacenamiento es un cubo. Ocurre el almacenamiento cuando una forma o documento es guardado o protegido contra o traslado no autorizado, cuando es archivado permanentemente. Almacenamiento temporal. Ocurre cuando una forma o documento se archiva o guarda transitoriamente antes de continuar con el siguiente paso. Las actividades combinadas, bueno, aquí es la operación y pues un inicio de operación, de otro proceso. Se considera esta actividad cuando la forma de documento entra en proceso y al mismo tiempo suceder una operación. La inspección y operación es igual. Entonces, tanto
la operación y hay una inspección. Bueno, acá les tenemos un ejemplo sobre un diagrama diagrama de flujo de proceso en el cual hay una operación manual y bueno, entonces dice que es para la pulpa de maracuyá congelada. Bueno, aquí digamos que no me voy a enfocar mucho, sino que es para que tengan en cuenta cómo desarrollar un diagrama de flujo de proceso. Hay que tener el número de operaciones, o sea, el número de círculos, que es las operaciones, y si hay una inspección, enumerarlas, ¿sí? Para tener en cuenta cuántas operaciones, cuántas inspecciones se hicieron en, en este caso. Bueno, acá tenemos una tabla de resumen que es la actividad y cantidad. Las operaciones fueron 9, las inspecciones 2 y un almacenamiento. En total, 12 actividades. Bueno, para esto les voy a explicar el balanceo de líneas. Entonces, quiero que me presten atención para el balanceo de línea. Balanceo de líneas. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, una cadena de montaje en la base de producción, una cadena de masa o en serie, ¿sí? Que consiste en una forma de organizar la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada. Método de manufactura por el cual un objeto de producción pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que es completado, ¿sí? Una línea de fabricación y una línea de ensamble. Bueno, la línea de ensamble es la distribución por producto. El equipo, la maquinaria, la mano de obra y otras instalaciones están destinadas a una línea de producción específica conocida como la línea de ensamble. Una línea de ensamble es un ensamble progresivo de artículos unidos por un dispositivo de manejo de materiales. La línea de ensamble más común es una banda transportadora que pasa por una serie de estaciones o centros de trabajo en un intervalo de tiempo por ciclo, ¿sí? Por ejemplo, pues la de la automotriz, que tiene una línea por serie o por base. Entonces, tipos de líneas de ensamble, automatizada o manual. Bueno, en la cual balanceo de línea nos vamos a centrar que corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones de trabajo del proceso con el fin de optimizar ciertas variables, como el inventario del producto en proceso, tipos de fabricación y entregas parciales de producción que afectan a la eficiencia y productividad del mismo. Entonces tenemos el proceso que es la banda transportadora en la línea de ensamble y tenemos una banda transportadora de componentes, ¿sí? Listo. Y acá pues tenemos ciertas eh, operarios o estaciones de trabajo. Luego unas unidades producidas en esa, digámoslo así, en esa transportadora de ensamble. Objetivo del balanceo de líneas. Una línea de ensamble bien balanceada tiene la ventaja de la gran utilización del personal y la instalación y equidad entre las cargas del trabajo de los empleados. Bueno, antes de eso, eh, había algo interesante que quería decirles sobre el objetivo del balanceo de líneas, que es agrupar las actividades secuenciales de un trabajo en centros de trabajo con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo. Y esta forma de reducir y eliminar tiempos ociosos y tener cuello de botella. Cuello de botella, ¿qué es el cuello de botella? Que haya, digamos, un desperdicio
en tanto de material como de tiempo, ¿sí? Y hay un embotellamiento ahí o sea, como una pausa. Entonces, ese es el embotellamiento y es perdido. Balanceo es establecer una línea de producción balanceada, requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, movimientos de recursos e incluso inversiones económicas. Bueno, para esto hay una serie de fórmulas, ¿sí? Para cada proceso. Entonces voy a tratar de explicárselas, las que pueda, ¿no? Pues las otras, investigarlas, pero estas las puedo investigar fácilmente. Debido a todo lo anterior, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance del balanceo de la línea. Dice la cantidad. El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea, es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción, teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la tarea. El equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser aproximadamente iguales. Una continuidad, una vez puesta en marcha, debe continuar pues la detención en un punto. Cortar la alimentación del resto de las operaciones deben tomarse mediante de gestión que permiten asegurar un aprovechamiento continuo de materiales e insumos, piezas y subensambles, así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimiza las fallas y los equipos involucrados en el proceso. Bueno, obstáculos, líneas con diferentes tasas de producción, líneas de distribución de planta, variabilidad de los tiempos de operación. Bueno, los casos típicos en el balanceo de línea de producción son: conocidos los tiempos de los operarios, de las operaciones, determinar el número de operaciones necesarias para cada operación. Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo. Y tercero, conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo a las mismas, ¿sí? Entonces, la meta del balanceo de líneas es crear un flujo continuo suave sobre la línea de ensamble con un mínimo tiempo ocioso en cada estación de trabajo de la persona. Específicamente, un balanceo de línea se usa para determinación del número de operaciones necesarias para cada operación, minimización del número de estaciones de trabajo y asignación de elementos de trabajo a las estaciones de trabajo. Bueno, es necesario conocer tres tipos de información: el conjunto de tareas a ejecutar y el tiempo que se requiere para cada uno. Las relaciones de precedencia entre las tareas, es decir, la secuencia en la que deben ejecutarse, ¿sí? Tenemos un diagrama de tareas, digamos, tenemos 5 actividades dentro del proceso de la empresa y digamos, tiene que haber un orden, ¿sí? Una secuencia, digamos. La 1 precede a la 2. Digo, el 2, sí. Una tiene que preceder a la otra. O sea, digamos, A tiene que depender de B. En este caso, 1 tiene que depender de 2. O 2 tiene que depender de 1. O a veces no, pero entonces depende. Tienen que ser enlazadas. La tasa de producción deseada o pronóstico de la demanda de la línea de ensamble. Eso es esencial. La tasa de producción. O sea, la demanda que ¿qué es lo que vamos a producir? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, los métodos de resolución de balanceo de líneas.
Voy a explicar un poco los métodos exactos y los métodos heurísticos. Pasos para el balanceo de líneas del ensamble. Identificar una lista maestra de tareas u operaciones. Dice, determinar el número de operaciones y especificar las relaciones secuenciales considerando las restricciones. Bueno, esto es algo como una actividad, pero bueno, esto no lo voy a enfocar. Pero identificar una lista de maestra de tareas u operaciones. Estos son como, digamos, un ejemplo. Tenemos una tabla y tenemos unas operaciones o actividades que son 8. La primera dice que es limpiar el gabinete, la segunda es colocar bocinas en el gabinete y la tercera colocar tablero del control y cuarta colocar cinescopio en el gabinete. Bueno, son 8 actividades o operaciones. Bueno, ya tenemos esa. Hay que dibujar un diagrama. Pero bueno, aquí necesitamos es para calcular el número de operaciones. Entonces tenemos la fórmula. Para calcular el número de operaciones necesarias para el arranque de la operación se aplica la siguiente fórmula. IP, que son unidades a fabricar por la producción deseada sobre el tiempo disponible. Y en este caso, IP significa el índice de productividad. NO significa el número de operaciones para la línea. En este caso, T, que es el tiempo estándar de la pieza, por IP, que es el índice de productividad, sobre la eficiencia planeada. Entonces hay que tener estas formulitas en cuenta. Y bueno, tenemos un T, que es la tardanza. Hay que tener en cuenta las fórmulas. Para hacer un ejemplo, se debe de balancear la línea de ensamble que se muestra en la figura 1. La producción requerida es de 1200 piezas. El turno de trabajo es de 8 horas y el analista planea una eficiencia del 90%. Entonces acá ya nos dan varias cositas donde nos dan la demanda que son de 1200 piezas, un turno, 8 horas laborales y una eficiencia del 90%. O sea que ahí ya tenemos unos datos. Tenemos 5 operaciones en tiempo de tardanza. Tenemos una sumatoria de 6.31. Listo. Entonces, el IP, que decíamos que era el IP y la productividad, ¿no? El IP y la productividad, el índice de productividad. Entonces tenemos que 1200 unidades, eso es por 8 horas. Esas 8 horas las pasamos a minutos. Y las unidades a fabricar en este caso son 1200 sobre el tiempo. Aquí hacemos el tiempo que son 60 minutos. Entonces esto nos da 2.25 de productividad. ¿Listo? El día consiste en 480 minutos. Entonces 8 horas, esto es lo que vamos a hacer, convertirlas 8 horas por 60 minutos y el número de operaciones teórico para cada estación será. Hay que tener mucho en cuenta lo que nos piden. Entonces volvemos a la formulita para que no se pierda. Tenemos el T, que es el tiempo estándar de la pieza, es el que nos dan. En este caso es 1.25. ¿Sí? Vamos a ver la tabla. 1.25. Entonces tomamos los datos de la tabla, lo reemplazamos en la fórmula
Y bueno, ahí tenemos cada uno de los tiempos del número de operaciones. El número de operaciones teórico para cada estación sería. ¿Listo? Pues ahí ya reemplazaríamos y tendríamos los resultados. ¿Listo? Seguimos con esta, donde ya reemplazamos en la tabla, tenemos número de operaciones, el tiempo, la tardanza, y tenemos el número teórico y números reales. Esto pues se hace una aproximación, o se deja en, digamos, en este 3.47, o se deja en estándar. Básicamente se suma. No se aproxima el 3.47 porque tiene que pasar del 3.6, la decimal, para que pase a 4. Entonces se deja 3. El 2.6 y ya se aproxima a 3. 6 no, y el 3.06 no. Listo. Bueno, ya dibujar un diagrama de precedencia. En este caso, pues, el diagrama de presencia es una gráfica donde se establece el número limitado de la secuencia de elementos que sean físico o económicamente factibles de realizar en un procedimiento. Por ejemplo, si para el ensamble final de un televisor son necesarias las siguientes operaciones. Entonces tenemos 8 operaciones y el tiempo determinado para cada una de las operaciones. ¿Listo? Entonces, para la número 1 tenemos que tomar los tiempos, o sea, las que tengan menor tiempo primero. ¿Sí? Vamos a ponerla. Entonces, la primera sería 0.5, la menor a 0.5 no, entonces dejaríamos la 1. ¿Listo? ¿Quién precede a 1? 2, ¿cierto? Listo, entonces vamos para la 2 y aquí tenemos que es de 1 minuto, la podemos dejar. Listo, ¿cuál otra es? Tenemos la 6 y tenemos, vamos a ver, aquí tenemos la 4 y la 3. Porque ya pues 3.5 se nos pasa, pero 4 sí nos sirve porque tenemos 0.5, 1 y 3, que son los mayores. Listo, entonces, pero hagámoslo de una forma más sencilla. Vamos a ver otra vez aquí, tenemos la 1, vámonos por la 1, luego sigue la 2, y vamos a ver cómo la 6, ¿por qué la cogemos? Tenemos 1, 1.5, pero acá tenemos a 1, o sea, sigue la 6. Y luego tenemos 4 y 8, pero entonces ya no nos cuadra. Colocar la tapa del garabino y ajustar el aparato. 6 y 7. Entonces, el 3, ¿por qué precede al 1? El 3 precede a 1. Y colocar el tablero del control por los tiempos. ¿Listo? Entonces tenemos acá cada uno de los tiempos. Tenemos que ser muy coordinados con los tiempos. Tenemos que escoger primero los de cada operación, pero teniendo en cuenta los tiempos, ¿no? Los que tengan menor tiempo. O los que de pronto
logremos balancear en el menor tiempo posible. ¿Sí? Calcular el tiempo de las tareas. Bueno, acá una industria desea estructurar una industria desea estructurar una línea de ensamble para producir un determinado producto requerido. Para ello, la realización de 10 tareas, en cual tenemos un tiempo y una tarea predecedora. Sí, acá tenemos igual. Para esta, pues, hay que tener en cuenta el tiempo. Entonces, no me voy a enfocar mucho en eso. Quiero que, para calcular el tiempo en el ciclo, el tiempo de ciclo C es el tiempo que permanece cada pieza o producto en proceso en cada estación. Entonces, el C es igual al tiempo de producción disponible por turno sobre la demanda por turno o tasa de producción por turno. ¿Listo? Entonces, digamos un ejemplo. Se desea producir 1.000 unidades por turno de trabajo. Ese es el volumen por unidad de turno. Cada disponibilidad de 408 horas o 480 minutos por turno, que es lo que equivale a 8 horas por 60 minutos, a más horas minutos. El día entonces sería 480 minutos por turno. Es el ciclo de línea de la C que será igual a C, que, que es igual en este caso, ¿cuál es la formulita? Tiempo de producción disponible sobre la demanda. Entonces tenemos que D es, pero puede ser lo mismo, disponible, y lo otro es el volumen de producción. Entonces, disponible son 480 sobre 1.000 unidades. Es el volumen. Eso es un 0.48 minutos por minuto. Para calcular el tiempo del ciclo. ¿Listo? Determinar el número de estaciones de trabajo. Bueno, vamos a calcular el número de estaciones de trabajo. La formulita es, ahí se las dejo, que es K igual a la sumatoria de N sobre C. Y esto, pues, la sumatoria es del tiempo también. Entonces, voy a explicarles bien abajito cómo es la fórmula. El tiempo estándar total de trabajo para determinar una unidad del producto si cada tarea o proceso se realiza secuencialmente, sin tiempo de esperar entre las tareas. Bueno, es para que conozcan ahí la fórmula. Asignar tareas una a la vez a la primera estación de trabajo hasta que la suma de los tiempos sea igual al trabajo del ciclo. Seleccionar las reglas de asignación. Bueno, aquí es asignar tareas, distribución con 6 estaciones de trabajo a fin de tener al menos un producto a cada 60 segundos. Para que tengan en cuenta cómo es el diagrama y pues poder asignarle las tareas dependiendo de los tiempos.
Para evaluar la eficiencia o eficacia del balanceo, se debe tener la fórmula, ¿cierto? Eficiencia y eficacia del ciclo es igual a la sumatoria de n por t sobre c sobre k por c por 100%. Entonces, el porcentaje real de utilización de la mano de obra empleada en la línea también se llama tasa de utilización. ¿Listo? Entonces, en este caso, mm, es fácil de utilizarlo. Y pues ahí nos va a dar nos va a arrojar una eficiencia. Estimar el retraso en el balanceo o la inactividad. Bueno, el retraso del balanceo es igual a TM sobre KC, es el porcentaje de la mano de obra ociosa. Básicamente esto es en porcentajes.